Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos pueden escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor ha prestado en esta tarde noche de seguir transmitiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación. Hoy tenemos un tema muy importante, como todo y cada uno, la gloria sea de nuestro Señor Jesús, a través de este canal y por el conocimiento que el Señor nos ha prestado a través de su palabra. Por aquí mostramos. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica, que es totalmente anticristo, no porque salga de nuestra boca, sino que la Biblia nos va a mostrar los puntos en los que nos apoyamos para decir esta palabra, que no son nuestras, sino que la Biblia nos enseña que lo son. Amén. Damos la bienvenida a los hermanos con los cuales estaremos dialogando este tema, el hermano Rafael, el hermano Ezequiel, Amén. El hermano Junior, con los cuales estaremos dialogando sobre este tema. Amén. Amén. Sí, sabemos por medio de la Escritura, la gloria de Dios, que la Escritura es la lupa de todo cristiano. Todo el que no venga por el orden bíblico, conforme a la voluntad de Dios, entonces la Escritura lo saca como hijo. Amén. Tiene que venir por el orden bíblico. Nosotros sabemos por los frutos de cada religión, si vienen por el orden bíblico y si no vienen por el orden bíblico. Claro. Las religiones, en realidad, Dios no dejó religiones, sino su palabra. Entonces, el cristiano no se lleva de religión, sino la Biblia dice, el que cree en mí, como dice en la Escritura. Entonces, debemos de estar como dice en la Escritura. Amén. Sí, podemos ver la Iglesia Católica, que en verdad, como dijo el hermano Luigi, es farsa 100%. No es que es un 99%, 100% anticristo totalmente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está contra la palabra de Dios. Totalmente. Mire, contra la palabra de Dios. ¿Cuántas citas da la Biblia Dios hablando en contra de la idolatría? ¿Cuántas? Muchísimo. Cientos de citas que Dios aborrece los ídolos. Pero ¿quién llenó el planeta de ídolos? ¿Ve? De imágenes mudas, como dice la Biblia. La Iglesia Católica, ¿ve? Llenó el planeta de ídolos. Y usted sabe por eso tengamos que nombrar la farsa. Totalmente, porque fue mucho lo que están en el infierno o van a despertar para entrar al infierno por la Iglesia Católica. Claro. Ve, mire, para ella, pues existen cuantas cosas que la Biblia no lo enseña, porque la Iglesia Católica lo que hizo fue un negocio. Un negocio. Y está en un negocio. Y todavía ella se ha ido modificando un poquito. ¿Por qué? Porque los evangélicos, como ellos lo decían, los protestantes, porque nosotros somos los protestantes, pero el primer protestante de las religiones paganas y mentirosas fue Cristo Jesús. Y por eso lo mataron. Amén. Así mismo es. Porque protestó a la mentira que hacían aquellos fariseos. Pero la Iglesia Católica siguió con el mismo ejemplo de los fariseos, pero con más todavía, totalmente, porque en la Iglesia Católica toda su práctica es contra la Biblia. Totalmente. Mire, la Iglesia Católica enseñaba antes, que ya lo quitaron. Para el niño había, óigase, un infierno o un purgatorio, porque la iglesia, limbo. El limbo, que ustedes no llegan a ver eso, pero yo sí, el limbo. Pero usted sabe cuánto cobraban ellos para bautizar a un niño. 25 cheles en ese entonces. Pero 25 cheles, yo le estoy hablando que era 25 cheles, 25. Ve, el niño tenía que ser bautizado, o si no iba al limbo, o si no se volvía duende. Eso era la creencia de que ellos le entraban a la cabeza. Duende era de que cuando hallaban un caballo tejido con clineja, que se lo hacía y dueño a un muchacho, ya eran de que los duendes, eso era un niño que no lo bautizaron. ¿Ve? Se convirtió en eso. Porque tú sabes cuántos padrinos tenía un niño
tenía 4 padrinos. Los 2 padrinos del bautismo de niños, del bautismo de, como le decían, de agua. Yo tuve base de compadre, de bautismo de agua, bautizando a los hijos míos. ¿Ve? Me tuvieron a condenar la iglesia católica. Yo no, yo quedé La suerte que yo despeité, ve, el Señor me despeitó. Mire, y los 2 padrinos del bautismo, que ese era ya el bautismo oficial. Confirmación. No, había confirmación. Hay una bautismo de agua que eso lo hacen en la casa. En la casa, Eligen 2 padrinos. compadre, comadre, no irá, el bautismo de agua. Luego está el bautismo en la iglesia. El bautismo de la iglesia, que ya, padrinos diferentes más. ese es el bautismo que ellos hacen, que tampoco existe, No. porque el bautismo es en agua, sumergirse. Mire si la iglesia católica es farsa, totalmente. Que ellos creen que con un jarro de agua, un jarrito de agua, te lo echan por la cabeza y ya está bautizado. ¿Ve? Y ahora hay 2 padrinos más. Son 2 6 padrinos ahora, más en ese que bautismo. es el de confirmación, como dijo el varón. Entonces hay Ahora son 6. 6 padrinos. 6 padrinos, porque confirmación, Sí. bautismo de agua y el bautismo más grande. Sí, no, Junior sabe un poco de eso porque era monaguillo. Ajá, mire. Sí. Mire, pero todo eso era negocio. Entonces ahora usted le dice, ¿y el limbo? No, eso no existe. Entonces, ¿quién mandó a quitar el limbo? Dios dijo, quiten el limbo, que ya no, Yo no quiero cuarto. ya yo no, ya yo lo mandé a quitar, el limbo. Entonces el limbo iba a ser como el llamado purgatorio que ellos tienen también. Otra cosa farsa. Sí, eso el purgatorio no Porque existe. si el purgatorio existiera, entonces Satanás no tiene ni uno. ¿Sabe por qué? Porque los que van al purgatorio purgan su pecado. Y cuando salen de su pecado del purgatorio, que pueden salir 100 años en el purgatorio o 1000 años en el purgatorio, por un día van a salir. Sí, pero ahí tiran por debajo la palabra de Dios. Mire, pero un día van a salir, entonces Satanás se quedó frito sin Se va uno. a quedar solo. Sí. Mal que dice la Biblia, que los que se van a perder son como Como la la arena arena de la mar. Entonces no hay purgatorio. Porque ¿por qué se pierden esa gente si hay un purgatorio? Hay mucha. Porque en el purgatorio se llama purgar su pecado, una cárcel para purgar su pecado, pero un día sale. Oiga, ¿cuánto dinero? Eso no lo han quitado del purgatorio todavía. ¿Y cuánto dinero le han sacado del purgatorio? ¿Ve? Eso existe todavía. No, eso todavía existe. Ahí usted no oye, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Dios lo saque, a tú que se muere. Sí. No, Pero una entonces letanía. la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que el hombre muera una vez y después de la muerte, El el juicio. juicio. Fíjese, de donde el alma del hombre cae, no sale hasta el día del juicio. Nadie lo saca de pena, Ni nadie lo ni lleva a nadie descansar. lo va a llevar a O quiere descansar. decir que nosotros aquí no tengamos hoy Hoy, que sacar de pena hoy, y llevarnos a descansar arrepintiéndonos, no diciéndole el pecado a un hombre, no. porque por eso dice la Biblia en Jeremías 17:5, maldito el hombre que crea en otro hombre y ponga su confianza por su brazo. Es como yo depositar mi pecado en él, que es un sacerdote que me quita los pecados. Yo tuve la confianza de depositar mi pecado en él. Eso es cuando usted va a de un sacerdote a confesarle allá a un sinvergüenza, ve, idólatra, Que no ha falso, muerto por usted. anticristo, su pecado. Claro, entonces la Biblia lo que nos dice, la Escritura lo que nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Y yo lo haré descansar. Sí, porque entonces si no fuera así, que se es ha a dicho, Cristo que tenemos que ir, venía a los sacerdotes, dijera la Biblia. No, dijera ¿verdad? la Biblia. Pero ¿verdad? entonces él no dice eso, él dice, vengan a mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Amén. Hermano, pero esta gente nos dice que los hombres no se pueden casar, que las monjas no se pueden casar, entonces la Biblia dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Esta gente prohíben y cohíben de alimento en cierto tiempo. Vamos a ver qué dice la Escritura de ese punto. Sí, mire, le han cerrado la matriz a la monja.
Mire, la matriz de las mujeres no son ni de la mujer, ni de su marido. La matriz de la mujer, para, es de Dios. Amén. Porque a través de qué medio trae Dios, el número que él tiene, ve, Amén, sí. para heredar el reino de los cielos para siempre, sino a través, ¿cómo le dijo ella a Adán y a Eva? Que se multiplicaran Y llenaron la tierra. y llenaran la tierra. Sí. Ve, entonces fíjese, ¿por qué le prohíben a la mujer de Dios? Le dice que se salvará. Entrando ahí. Y mire si son anticristos, que le quitaron a las mujeres casarse, a la Tener un monja, hogar, una familia. de tener un hogar, una familia, porque es que eso es santo, el matrimonio es santo. Porque de qué forma Dios manda un evangelista, un buen presidente, un buen doctor, un hombre de Dios, Claro. no a través de esos vientos. Entonces, estos charlatanes, no le puedo decir otra cosa, porque mire, al que es falso, hay que nombrarlo, como dice la Biblia, que lo Como dice la nombre. Biblia. Ve, que lo nombre. Ve, y hay que decirle la verdad, porque son muchos los que esta gente han llevado al infierno. Ay, sí. Ve, y a mí me duele porque me tuvieran a llevar a mí y a mi familia. Si yo no hallo que el Señor me despierta, yo sigo con esa religión, porque yo soy de los de pie del cerro, de Río Seco por ahí. El Santo Cerro. Exacto, que no más son religiosos todos, donde pusieron 80,000 muñecos para llegar a un santo hoyo que lo hizo un vagabundo allí para que le tiren dinero. Porque oiga, todos los muñecos que hicieron, lo hicieron alante del muñeco, está, eso en todo lo que tiene muñeco de eso, una alcancía. Entonces usted tira el dinero por la alcancía. Oiga, lo hicieron limosnero a todos los que llamaron santos, que deben de ayudar a uno, lo hicieron limosnero. Le hicieron pirilones. Exacto. Entonces la palabra dice que esta gente tienen doctrina de demonio, hermano. Amén. Dice en primera de No lo Timoteo, decimos nosotros, vamos a oírlo aquí ahora. primera de Timoteo 4:1, dice a los Sí. que prohíben casarse y los que prohíben obtenerse de alimentos que Dios creó, que son los adventistas, dice la Biblia También. que tienen doctrina de demonio. También. Dice, pero el Espíritu, primera de Timoteo 4:1, la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores Vamos a ver quiénes son los que tienen espíritu engañadores. y a doctrina de demonios, Vamos a ver quién tiene doctrina de demonio. por la hipocresía de mentirosos, Vamos a ver quién son hipócritas y mentirosos. que teniendo cauterizada la conciencia, Mala. prohibirán casarse. ¿Quién? La Iglesia Católica. Los sacerdotes no se cansan. ¿Quién le ha prohibido casarse? Porque antes Pero tenía su- entonces hacen otra cosa. Zacarías no era sacerdote, Claro, y tenía su hijo. tenía su mujer. Pero el Señor no le ha dicho a ninguno que no se casen. Aún, dice Pablo, que se case para que no se queme. Bueno, usted dice, no, pero Pablo no se casó. Bueno, Pablo tenía don de continencia y quiso quedarse en el evangelio predicando, ve, para no detenerse con mujeres ni familia, sino él quiso pagar un precio porque él perseguía la iglesia de Cristo y quiso pagar un precio. Amén. Pero el mismo Pablo recomienda que para que usted no se queme, que se case. Claro. ¿Ve? Totalmente. Déjeme continuar aquí la parte en la que usted se detuvo, donde dice que prohibirán casarse. 4:3. Ajá, entonces aquí en el 1 de Timoteo 2:15 dice, vamos a ver, Para la monja. para la mujer, sí, porque las monjas son mujeres. Amén. Las Pero- mujeres, Pero las claro que monjas son sí. La que la Biblia dice que Tienen su estaban vientre, engendrando hijos. tienen que Exacto. su vientre ahí. En esas mujeres no se da la evolución. Ve, Dice, aquí habla directamente la mujer, dice en el 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
Aquí le está hablando a las mujeres, a todas las mujeres que tienen que engendrar hijos para el Señor. Hijos piadosos, sí. Está mandando a tener hijos las mujeres. De igual manera aquí el requisito de los obispos, que en la Iglesia Católica hay muchos obispos que le prohíben casarse también a ellos y tener su familia. Exacto. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que son cualidades que no se ven en esos dichosos obispos. Marido de una sola mujer. Ah, pues entonces tienen que estar casados. Entonces tiene que casarse el obispo. Tiene que casarse. Tiene que Marido de una sola mujer. Siga. Para que esa mujer Como un tenga- cristiano debe ser para que marido esa mujer se salve. de una sola mujer. Para que esa mujer Mm. se salve teniendo hijos. Dice, Ujú. marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora, aquí explica otra Está punto. todo en ellos, son ávaros. Ahora va otro Ve, punto. de ganancias deshonestas porque hablan mentira y hacen cosas contra la Biblia Para porque ganar no dinero. creen en Dios. El sacerdocio católico no cree en Dios. No, porque Si creyera en Dios se arrepintiera claro. Sometieron y a anduviera como dice la escritura, pero no creen en Dios. No ¿Sabe por creen. qué? Para ellos no existe Dios. Lo que pasa es que ese negocio es muy grande. Oiga, ese negocio de la iglesia católica es muy grande. Cuando usted tenga 3 iglesias y ellos tienen, muchos sacerdotes tienen hasta 4 iglesias. Ujú. Y esas iglesias, dándole, porque ellos no cobran diezmo, No. sino ofrenda y pagando misa y responso, Que los bautismos hay que ¿eh? pagarlo, Mueca, que todo para que lo le se hagan paga. mueca, porque no le hacen más nada. ¿Ve? Antes, cuando yo era joven, usted iba a la iglesia, pero usted no sabía lo que le decían, No, sino nadie- que el sacerdote estaba allá. Y todos los de mi edad conocen lo que yo les voy a decir porque vivieron su tiempo. El sacerdote estaba allá y aquí había un hombre que tocaba un armonio, que hoy es un piano, pero antes le decían armonio. Y este hombre le contestaba al sacerdote. Ahí fue que vino el cuento del María Ginelli. ¿Ven? Que no lo voy a decir aquí. Amén. Exacto. Entonces, ve, ese chichín. Sí. Y entonces usted iba y usted no entendía ni una palabra de lo que decían porque se lo decían En latín. en latín. Ve, en latín le decían. Sí. Usted fue a la iglesia, a la misa. Ah, sí, yo fui a la misa. Dígame que usted no sabe ni hacerse eso porque ellos decían otra cosa. Ve, no, hasta para Santa Iguacia era otra cosa. Se concha Santa Evangelio, Sí. se con Don Lucas, Gloria Trini, Sí. Domine, y Sabe Regino, mate. Se lo Y así aprendían era. en latín y no sabía lo que decían. ¿Y quién sabe lo que Sí, porque decía? la palabra estaba oculta, yo la Claro. tenía oculta. No, que el que leía la Biblia le metían ese cuento a la gente, que el que leía la Biblia se ponía loco, para que no le vieran su mentira, ve, que ellos estaban haciendo. Porque hoy en día, entonces, como los evangélicos, como lo dicen ellos los protestantes, han predicado y han enseñado, entonces ellos se han moderado un poquito, pero no es que no han dejado de decir su mentira, ni tampoco han dejado de hacer su negocio. No, ellos lo hacen, ¿Ve? ellos lo hacen Porque abiertamente. incluso si una persona se le muere un familiar y quiere dedicarle una misa donde la Biblia tampoco No, menciona más de misa, 50, todos juntos, mire, lo Hay que apuntan en un pagarlo cuaderno, todo. pero mire, en un cuaderno lo apuntan todo y comienza allí el sacristán. Hoy la alma de fulano de tal, Sí. hoy la alma de fulano de tal, y le amienta como 50. Y cada uno Pero de esos cada pagó. misa, cada persona de esa pagó. pagaba hasta 5,000, o no sé cuánto ahora. Ve, entonces eso era un negocio Sí. que había ahí. Entonces, Hoy lo hay todavía. Más tarde, más adelante vamos a ver que así como no se menciona nunca lo que es misa en la escritura, la palabra Tampoco misa no se menciona. tampoco está la palabra rezar. Ahorita vamos a ver cómo que el Señor dice orar, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. No, porque rezar es repetir lo Era mismo. para repetición. Van a repetición. Entonces aquí dice en el 4, esto es un aclarando del Señor para los que
creen que solamente es que el obispo tenga a su esposa y más nada, ni que tengan ya descendencia. El 3:4 dice, de Primera de Timoteo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que pueden tener Que sus tiene- hijos y su Que mujer. pueden tener. Todos los sacerdotes de antes tenían sus hijos. Sí. Desde el primer sacerdote que fue Elí y Samuel. Samuel tuvieron Mire, hijos. Samuel tenía que le hicieron que dar mal los hijos. Ujú. De Samuel y también de Eli. Y de, ajá, Ahí está hablando de los diáconos, de los obispos. de los obispos. de los dipos y los A diáconos. sabiendas nosotros ahora, conforme a la palabra de Dios, que en la antigüedad en la ley nunca se hizo obispo. Eso no existió en la ley, No. sino sacerdote. Sacerdote. Ahora, el sacerdocio, todos los sacerdotes llegaron hasta Juan el Bautista. Claro. La que Biblia sí. dice que toda la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Entonces ya el sacerdote queda nulo, abolido, como dice en el libro de Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Que eres de sacerdocio. y todas esas Exacto. cosas. Dice porque nada perfeccionó la ley. La ley. Entonces ahora entrando Cristo como la gracia, es que nosotros podemos tener paz con nuestro Creador. No, y que él mismo constituyó. Exacto. Él mismo constituyó para su cuerpo, no vida la oficialía. La que iba a hacer. oficialía. Que dice que uno es pastor. No pastora. ¿Tienen la cita? Sino pastor. No pastora. No, sino Porque pastor. eso es falso, pastora. También. Amén. ¿Usted tiene? Vamos a continuar esto en lo que lo buscan. Ujú. Donde Pablo se quedó ahorita. Exacto. Entonces, en el libro de Efesios, volviendo a 1 de Timoteo 4:1, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, esta persona dice, prohibirán casarse. O quiere decir, estos que prohíben casarse, que en la iglesia católica, ¿qué dice? Que tienen una conciencia mala. Y doctrina de Y demonios. dice, doctrina de demonios, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en En adelante. adelante. El que quiere estar interesado de conocer la verdad, lea eso, para que vea a dónde está. Ve, Dice que prohibirán casarse y mandarán. ahí abarca a los adventistas también. Exacto. Dice, y mandarán a obtenerse De alimento. de que Dios creó. alimento que Dios creó. O quiere decir en la cuaresma, la iglesia católica, para hacerse más También anticristo, manda que no coman carne. ¿A dónde la Biblia dice que no comemos carne? Oiga, la Biblia dice que con acción de gracia, si usted quiere comerse un maco, se lo puede comer. Si le gustó el Con más. acción de gracia podemos comerlo todo. Entonces tienen Ve. una Semana Santa donde lo único que ellos cumplen es no comer alimentos, pero ese día beben, fuman, se emborrachan. Ese día no es santo en eso. ¿Entonces sabes lo que hacen? Que entonces lo que prohíbe la escritura, ellos lo usan porque ellos son anticristos. Sí. Entonces lo que no prohíbe la Biblia, ellos lo prohíben. lo Exacto. contrario, así mismo es. Que no coman Lo carne. bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Exacto. Amén. Amén. Entonces dice, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó. Dios creó. Para que con acción de gracia participasen Ujú. de ellos, los creyentes, Ujú. y los que han conocido, dice la Biblia, la verdad. Amén. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Ajá, por eso es que se hizo a los adventistas. Exacto. Decirle, oigan señores, y Dios creó a Isedo. Los adventistas tienen que decirle, sí, entonces ustedes tienen doctrina de demonios porque Sí, ustedes porque la mandan Biblia- que no lo coman. Exacto. ¿Ve? Y vea como dice aquí, porque todo lo que Dios creó Es bueno. y dice la Biblia, Y no nada de nosotros. desecharse. Y nada es de desecharse Oiga eso. si lo toma con acción de gracia. Gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O quiere decir, lo que usted ponga ahí, lo que sea, si no lo pone en acción de gracia, entonces no le agrada, digo. Usted debe darle gracias a todo lo que usted se va a comer, todo lo que se va a beber. Exacto. Con acción de gracia podemos comerlo todo. Es que eso lo dice la Biblia. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a estar contra? No, yo me creo, es que esto, Y es que algo, una aclaración, cuando el Señor dijo en ese momento, ¿qué queda? ¿Qué queda? Le dijeron, quedan pan y pescado. Si hubiese visto un cerdito, una vaquita, también el Señor le iba a multiplicar.
Pero Claro. lo que había era pescado y Eso pan, fue lo por que eso fue lo que multiplicó. llevaron y dijo, ¿qué hay ahí? Eso es lo que Ah, hay, tengamos mira. peces y pescado, pues eso es lo que vamos a multiplicar. O sea, él no nos dijo eso con distinción, sino No. que como eso era lo que había, eso él multiplicó. Claro. Claro. Amén. Pues mire, que la Biblia nos va a decir ahora quiénes constituyó él. No, entonces no mandó a otro a constituir, sino él. Cristo fue entonces ahora a destituir el sacerdocio de atrás. Amén. ¿Sabe por qué lo destituyó? Porque era para hacer un sacrificio con la sangre de los animales inocentes. Ujú. Estaban destinados Pero a más. ahora él pasa como el animal inocente. Por eso el mismo católico hace así de esta forma, rezando en su rezado. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ténganse. Ellos no saben lo que están Ten piedad diciendo. de nosotros. O quieren están diciendo becerro de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el cordero. Entonces, él hizo el papel del becerro y también hizo el papel del sumo sacerdote. Claro. ¿Ve? Se ofreció él mismo. Ujú. Por nuestro pecado ya no se necesita más sacerdocio. Ni más Porque el sacrificio. sacerdocio era para ofrecerle la sangre de los machos cabríos sin mancha, significando Cristo, los machos cabríos, pero ya no hay esos sacrificios, Ya él dijo que se ya cansó no de habían eso. esos sacrificios. ¿Ve? Él dijo que Entonces ya no quería más sacrificio. restablece el sacerdocio por el pastorado. Mm. ¿Ve? Porque hizo pastor. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ahí. Dice Efesios capítulo 4, verso 10 en adelante, dice: Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos Ujú. para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Dos, Amén. a otros evangelistas, tres, a otros pastores cuatro. Imagínate. y maestros. Maestros Vamos y a ver para qué. maestros. Vamos a ver para qué. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted no ve que la iglesia católica es farsa? Amén. El anticristo puso un sacerdote. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo que no lo nombró, pues yo lo nombraba. Y a los que no le dicen sacerdote, le dicen padre, donde la Biblia dice que No llamé a padre nadie en la tierra. Y ve, ellos se Dame llaman uno solo, padre. padre. Ellos no dicen eso. Cuando dice padre, ellos dicen, mira, no diga eso. ¿Sabe No. por qué? Porque nomás hay uno que hay en el cielo que se llama padre. Y prohibió que se le dijera a otro padre en la tierra. Claro. Vamos a ver, ¿tienen ustedes esa cita? Yo creo que está esa cita está en Mateo 24, Mateo 13, 24, por ahí. O 10, 24. No me recuerdo. Sí, vayan buscándolo. Entonces, yo voy a leer esta cita del libro de Hebreos 7:12, porque la Biblia dice, aquí en Hebreos 7:12, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Usted ve, aquí lo cambió, dice, cambiando el sacerdocio. Claro, ahí ya No lo dejó. no lo dejó. O sea que él lo Es cambió. necesario que haya cambio de ley. Cambio de ley. Eso los adventitos no lo... No, yo no lo leen eso. ¿Mm? Ni tampoco ellos mismos, porque todavía la parte anticristo de los católicos, ellos son anticristo. ¿Por qué? Porque ellos siguen todavía los rudimentos del Viejo Testamento. Todo el que siga los rudimentos del Viejo Testamento no entra al Nuevo Testamento, No, sino porque que... eso hacen los adventistas. que Eso tienen hacen los elementos adventistas. del Viejo Testamento. Entonces en el 7:18, ahí mismo, en ese mismo orden, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. O quiere decir eliminado. Exacto, porque dice, a causa de su debilidad e ineficacia. 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Exacto. ¿Usted ve? Entonces, quiere decir que si ahora nosotros sigamos los rudimentos de la ley, seguimos el sacerdocio, a muchos les conviene seguir la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica no se impide beber, no se impide mujeriar, No, no son se to- son impide... todos cristianos. Ellos dicen que son cristianos, pero en realidad ellos están en el mundo como lo del mundo. Y ninguno se condena. ¿Sabe por qué?
Porque hay un purgatorio. Sí, hay un purgatorio. La Iglesia Católica le hizo a ellos para que siguieran bebiendo y diciendo lo que sea, idólatra, que el Señor lo aborrece más que los borrachos. Ay, sí. A los idólatras, pero la Iglesia Católica le hizo un purgatorio que no existe, No. pero a ese purgatorio le han sacado mucho dinero. ¿Ves? Con que Dios lo saca de pena y lo lleva a descansar. Sí. Ellos lo sacan de pena y lo llevan a descansar. ¿Ves? Usted le dice, ¿cuántas misas tengo que hacerle para que mamá o papá salga del purgatorio? Para que me lo lleven a Porque descansar. ellos no le dicen, no, con 4 misas más tiene. Usted puede hacer miles. No. Y ellos no le dicen, hey, ya no me dé más porque ya tu papá o tu mamá o tu tío que sea salió del purgatorio. Sí, ellos hicieron muchas cosas, casi todo lo que ellos, los ritos religiosos que ellos hacen, ellos lo hacen. ¿Por qué? Quiero mandar un poquito de esto, porque estudié un poquito esa parte anoche. En el 1545 hasta el 1563 había un concilio que ese concilio se llamaba Trento. En ese concilio fue que se hizo cargo toda esa cosa. De ahí salieron los monaguillos, los franciscanos, la Eucaristía, el vicario de Cristo, la monja, la misa, el rosario, el novenario y también muchas cosas que hoy en día nosotros podemos verlas por el orden bíblico, los que quieren salvarse. Todo el que no quiere salvarse no busca. Pero si usted quiere salvarse y no esperar a usted estar en cama, hoy es el día de salvación. Amén. Entonces, en esa época fue que ese concilio apoyó a la Iglesia Católica a hacer todas estas cosas que son antibíblicas. Amén. Amén, Vamos a amén. ver que la Biblia dice que uno solo es vuestro maestro. En Mateo capítulo 23, versículo 7 al 9 dice: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, ¿Ves? porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero ellos aceptan la palabra que le digan padre. Ellos no reprenden al que se lo dice, sino que sí, que ellos aceptan la palabra padre. O quiere decir blasfema. Oiga, lo que no Un hicieron hombre los que ángeles. no puede, ese nombre no lo puede usar nadie. Mire cómo le dicen a este charlatán de Papa, cabeza número 1 anticristo. El Santo Padre es una blasfema grande. Solamente hay un Santo Padre. Oigan eso. El Padre Eterno, el Dios Santo. ¿Cómo ningún hombre va a llevar ese nombre? El Santo Padre, el vicario de Cristo. Oiga, el sucesor. Oiga, sí, el sucesor de Cristo, un Oiga, idólatra, un idólatra. mentiroso, que lo que abre camino cada día para llevar a estos tontos Y perdona pecado. a los infiernos. Pero por eso mismo, Claro. yo no tiene que Cristo le perdona pecado, porque el sacerdote, llamáis sacerdote, que no existe, se lo perdona. ¿Ves? Y la Biblia nos enseña eso. Aún, por eso nomás dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Y también ellos son mediadores. No entre Dios y los hombres, nomás hay un solo mediador, Timoteo 2:5. Claro, Cristo, hombre. claro. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero ellos usan muchos mediadores. Mire, Primera de Timoteo 2:5. María está en el cielo. Para ellos. Sí, no, hasta muchos evangélicos. La María está en el cielo, vea, es una mediadora número 1. Es más, ellos claman más María Sí. que el mismo Cristo. Pero la Biblia dice que no. Claro que no, pero la misma María lo recomendó a él. Claro. ¿Cómo dijo María en la boda de Canaán? Hagan todo lo que él diga. ¿Y por qué ella no hizo el vino? Porque ella no tenía poder, el que tenía poder era él. Ve, hagan todo lo que él diga, no lo que yo diga, lo que él dice. Ve, Toda la nosotros los petición, cristianos, los verdaderos cristianos, respetamos a María, santa, ¿no verdad? Una virgen que la halló el ángel siendo virgen, pero después no fue virgen. Porque María no fue virgen. María dio a luz
Y el ángel le dijo, no la toque a José, ata, que diablo su hijo, para que no haga confusión de Exacto. que hijo de ningún hombre. Exacto. Pero después José tocó su mujer. Y tuvo más hijos. No, la Biblia enseña como 7. Sí. Entre Hijo ellos, e hija. Tu madre y tus hermanos te buscan, dijo un hombre cuando Jesús estaba predicando, y están fuera y quieren verte. Tu madre y tus hermanos te buscan y están fuera y y tu quieren verte. hermana también. Claro, y le dijo entonces, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque tampoco María ni José siempre estaban asombrados porque no llegaron a comprenderlo bien. Yo quiero decirle algo de esa parte, varón, antes de que se me vaya, porque tengamos muchas cosas, Sí. mucho cita bíblica. Que hoy el mundo, al que tiene que ponerle la mira, no se lo pone. Porque María no vino de la descendencia de David, María no. sino que José Ese fue era de la descendiente descendencia de David. de David José. Y venía, escrito era por la descendencia de David. Claro, O sea por que eso judío. cualquier mujer que le había tocado a José, venía el Señor por esa mujer. ¿Por qué? Porque se ve el hombre. Por la descendencia de José, es la descendencia de David. Aunque Jesús no vino por una descendencia humana, sino No. que el verbo de Dios se hizo carne. Por eso el mismo católico lo reza y no lo entiende. Cuando dice el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la salvación del mundo, entonces usted le pregunta, ¿qué usted dijo? Y, no sé, así me enseñaron, porque así me decía mi mamá. ¿Y qué usted dice? Yo no sé, a mí me enseñaron así y enseño. Ellos se lo saben de memoria. Exacto. Y se le han arrodillado a ídolos que incluso lo hacen y con lo que sobra de un palo que hace un ídolo, entonces cocinan. Eso dice la Biblia. Eso, Sí. no vamos a leerlo ahora mismo en el libro de Isaías, Sí. capítulo 44, versos 13 y 16. De los ídolos hablan más Dice. de cientos de citas. Dice, el carpintero tiene la regla, Ujú. lo señala Lo tiende a ver de qué tamaño lo va a hacer. con almagre, Exacto. lo labra con los cepillos, Exacto, lo le da cepilla. figura Ujú. con el compás, Exacto. lo hace de forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, Oiga, para tenerlo en casa. Un Los que Dios. tienen muñeco en su Él, casa. él mismo está haciendo un Dios para tener en su casa y pedirle a ese muñeco que Amén. hizo. Dice, oiga eso. corta cedro y toma cipres y encima que crecen en los árboles del bosque, planta pino que crecieron con lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y forma de ello para calentarse. O quiere decir, de sobrantes de ídolo, Ujú. él cocinó carne y se calentó. Porque prendió fuego, porque hizo tenía un fuego mucho con frío. esa leña. No, ¿verdad? Dice, enciende también el horno Ujú. y cose panes para además Con la misma un madera. Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se le arrodilla delante de él. Sí. Sí. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado Cocina con la misma leña. y se sacia, después se calienta y dice, oh, me ha calentado, he visto el fuego. Oiga, hay que ser bien. Entonces hace un Dios, dice ahí más para adelante, y lo adora. Fíjese, ¿usted cree que era tonto ese hombre, no? ¿Verdad? Era tonto. Ujú. Pero ahora hay más tontos. Ahora Porque hay este, aunque sea de palo, lo hizo, ahora lo hacen de barro. Y usted se le arrodilla. De cerámica, de tu Un porcelana. muñeco lo que allí sea. que ni habla, ni oye, ni ve, ni entiende. No, Y miles llevaban en procesiones a una muñequita que le decían Olaita Gracia, y no saben lo que es la Alta Gracia. Guadalupe, la O María, sí. Lo llevaban miles atrás y un sacerdote de charlatán, sabiendo que era mentira lo que hacía. Ve. Pero por complacer sus feligreses, ve, llenan las iglesias porque ya ahora lo han quitado más. Pero llenaron el planeta de ídolos, donde la Biblia lo aborrece. Pero, ¿Qué dice Eclesiastés
9:5. Vamos a ver si los hallamos rápidamente. Eclesiastés. 9:5. Pero fíjense que a Dios no le atribuye ningún milagro. Aquí. No. Todos Bien. los milagros lo hace María. Léaselo. Para que Sí. usted vea. Dice, en cuanto a los muertos, A los que mueren, a los que usted le prenden vela, como a está los que María, usted le como está mandan, Pedro, como está Mire, Juan, A los como que están vienen a dar todos. números. a lo que usted le hace responso, a lo que usted manda y se sacrifica para hacerle misa, Ajá. a lo que usted le hace 9 días que Dios lo saque de pena y lo lleva a descansar. Escuche lo que dice la Biblia ahora. Que es una procesión de 1 kilómetro a pie, Sí, para llevar una vela y prender una vela. sí. Dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, Eso somos nosotros. pero los muertos nada saben, Nada saben. ni tienen más paga, Mm-mm. porque su memoria es puesta en el olvido. No tienen memoria de lo que usted está haciendo, Amén. amigo. Dice, también su amor Ya y su no hay. odio y envidia fenecieron ya, Exacto. y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Pero ahora búsquese para que vean a dónde está María y a dónde están los muertos, los que se salvaron Y dice y los ahí- que se condenaron, a dónde están. Juan 5, 28 y 29. Y ahí dice que su memoria ya quedó en el olvido. No, Ellos que se no hay. acuerdan de que van a venir a darte un número y que van a decirte, mira, saca la cosa debajo de la cama que se me olvidó. Y mi mamá me mandó a que dijera una misa, Sí, el que dijera que esto y esto, te mandan a decir esto y esto. que me prendiera vela. Ella ya no se acuerda de ¿A nada. dónde salen las velas? Las velas no pasan del techo. Porque el que se murió sin Cristo se fue sin luz, ni que le prendan 1 millón de velas. Porque Cristo fue el que dijo, yo soy la Yo luz soy del la mundo". luz del mundo. Ve, te Juan tiene que 5, prender la 28 y luz. 29. Mire, te tiene que prender la luz ahora, aquí, Cristo Jesús y aquí, porque esas velas no pasan del techo. Amén. Vamos a ver qué dice la Vamos a ver lo que dice la Biblia. No os maravilléis de esto, Juan 5, 28 y 29. Porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros, No en el cielo. en los sepulcros, Óigase. Dice todo, uno y otro, los salvos y los condenados. Todos los que ¿A ya dónde están? murieron. En el cielo. en el sepulcro. En el sepulcro, oiga, porque todos los que están en el sepulcro, Porque todo lo que no se maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros No está hablando en singular, sino en plural. oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes? Pedro, María, Juan, San qué sé yo que qué. están muertos. Todo esto que en verdad son santos. Y los que no son idólatras van a y salir. que, no, claro, todos los salvados. Sí. Porque un idólatra no va a salir. Exacto. Amén. ¿A dónde va a salir el idólatra? Iba a decir a dónde. Más los que hicieron lo malo, Vea, los que hicieron lo malo, los idólatras, que siguieron un hombre que le hablaba mentira, ve, y que le hizo arrodillarse a los ídolos y que le hizo confesarle su pecado a él. Mire dónde está. más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De condenación. Mire dónde están los muertos, tanto uno como el otro. Nadie ha subido al cielo. Juan 3:13. Búsquenlo. Para que vean que nadie ha subido al cielo. Usted dice que María está a la vera de Jesús. Nada, solamente Él ha subido al cielo. Entonces, apoyándose al mismo verso bíblico que se leyó ahora, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras Los idólatras, y todos los mentirosos, como los sacerdotes y todos los que exacto, siguen. tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. En el día de juicio van a salir. a entrar Exacto. ahí. Sí, porque Aclarando, ¿por qué dice la muerte segunda? Porque es la muerte del alma, la que le dice Ezequiel 18:4, que el alma que pecar, esa muerte. esa Esa morirá. ¿Ve? Exacto. Entonces, ¿cuándo va a resucitar María? En el día de juicio va a resucitar María, Pedro, Juan, Todo. todos aquellos que se han salvado. Mi María no está en el cielo, está en los senos de Abraham. ¿Y porque ah, el lugar cómo de se salvación. llama ese lugar de los salvados? Seno de Abraham, lugar de fe. Lugar de fe. ¿Y sabes lo que están haciendo? Duermen, dice la Biblia. Hasta el día de la Duermen resurrección. hasta ese día. Pero María no puede hacer un milagro
Sáigase de esa mentira. Nadie puede hacer un milagro, solamente Cristo. María no puede ni oírlo porque los muertos nada saben ni tienen memoria de lo que se hace debajo del sol. Eso fue lo que él acabó de leer. Amén. Ve. Miren dónde Puede está. mediar porque es un solo mediador. Miren lo que dice la Biblia para que usted no sea tonto y siga siendo tonto de esto que le están engañando. Juan 3:13. Juan 3:13. Hey. En Juan 3:13 habla con la samaritana del agua de beber. No, No, no es. Juan 3:13. Juan 3:13 dice, Ese no es. nadie subió al cielo. Oiga eso, mire, no dice que María subió o alguien subió. Oiga, dice nadie. ¿Y quién lo dijo esto? Jesús, Lo dijo Jesús. Nadie ha subido al cielo. sino el que descendió del cielo, Solamente el Hijo del Hombre que está en el cielo. que está en el cielo. Solamente Él, porque Él es Dios. Ve. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él, Crea. no en los sacerdotes, Hey. dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Ahora, Timoteo 2:5, para que vean que no hay mediadores como han puesto a María de mediadora, a Pedro de mediadora. Es más, Pedro es la puerta. Oiga, qué blasfema. Sí, 1 Timoteo 2:5 Pedro es la puerta. dice así: Sí. porque hay un solo Dios ¿Te ven? y un solo mediador entre Espérese, Dios. no dijo que habían 2, 3 mediadores. No, un solo. Un solo mediador. Si le quieren poner más, problema de usted. Pero la Biblia dice otra cosa. Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los Y hombres. los hombres. Jesucristo. No dijo María, no dijo Pedro, no dijo Juan, no dijo San Miguel, no dijo Bautista, no dijo San Francisco, Y no miren dijo por qué. nadie. Y miren por qué Él es el único mediador, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie más. ¿Quién dio se a ha sí crucificado? mismo. Nadie más. Bueno, ¿Quién pagó el precio? Nadie. ¿Quién fue usted dijo que dice que es la puerta? Pedro. Pedro. Ah, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Los católicos le vendían Amén. que Pedro era la Dice- puerta, pero eso no haya nadie en la puerta. Juan capítulo 10, versículo 7 al 10. Vamos a ver lo que dice. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta No, de las ovejas. Entonces, mire, si hay anticristo, la iglesia católica no enseña eso que Cristo es la puerta, Ah, sino no, que no. Pedro es la Pedro puerta, es la puerta. y que María lo salva. sí, Y ve. vamos a ver Ve si es anticristo totalmente. que él Sí. quita a todo el mundo a través de la Escritura. Dice, verso 8, todo lo que antes de mí vinieron, ladrones Ladrones, salteadores son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vamos a ver por qué. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. No y hallará dice pastor. que puede entrar por María, porque pudiera decir, bueno, es que por mí entrar será salvo, pero puede entrar por mi mamá, o por Pedro, o por Juan, o por San Francisco, que ustedes se amarran un cordón y cuántas muecas hacen y lo idolatran a un hombre. Todo eso es falso. Son anticristos. Todo lo que enseñan eso son anticristos y tengamos que nombrarlo. ¿Ve? Porque han llevado mucha gente al infierno. sí, La gente. ellos dicen, varón, que Pedro es la puerta. Sí, y hay sucesor también. Entonces Pedro mismo dijo esta palabra. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Hechos 4:8 Sí. hay 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, no de Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia.
este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice Pedro, hablando, y en ningún otro hay salvación, No. porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que pudiéramos en ser quien podemos ser salvos. Ni por él, ni María, ni Juan, ni nadie. Entonces queda Está nulo correcto. totalmente lo que dicen los... Mire, hay otra cosa que tengamos que mentar aquí en esta falsedad de la Iglesia Católica anticristo. Porque todo el que anda en esta doctrina mentirosa tiene en su casa, ¿sabe qué? El símbolo de muerte. ¿Qué significa la cruz? Muerte. símbolos de muerte. Paredón. Usted va a una ciudad y usted no conoce la calle, pero sí conoce en esa ciudad el cementerio. Pues, ¿Por qué? cruce. Por la cruz, que es el símbolo de muerte. Ve allá hay un cementerio. ¿Usted cree que Cristo amó la cruz? Ahora, yo les digo a los hermanos oyentes, y a quien me puede escuchar, mire, si usted coge un cuchillo y mata, yo le mato a su hijo, ¿usted va a besar el cuchillo? Claro que no. Lo va a guardar. Lo va a adorar. Lo va a adorar. ¿Qué significa la cruz? Un paredón. Muerte. Muerte. ¿Qué había en Górgota, lugar de las carabelas? ¿Por qué le decían Górgota, lugar de las carabelas? Porque era un lugar de muerte. Ve, era un paredón, lugar de las carabelas, porque ahí lo que se mataba. ¿Oyó? Entonces, ahí llevaron a Jesús, que ya habían dos malhechores crucificados, sentenciados a muerte en el paredón de la cruz. Y llevaron a Jesús y lo metieron en el medio para humillarlo. Él no tenía ni delito de día ahí. Por eso Jesús dice en Gálatas 3:13, que lo pueden leer, maldito todo el que es colgado De un madero. de un madero. O quiere decir que yo amo al que murió en la cruz, pero no la cruz. Amén. Porque si yo amara la cruz, entonces estoy amándola. Oiga, la alma homicida que crucificaron a quien yo amo. Amén. ¿Cómo yo voy a besar el puñal de que me mató mi hijo? No, posible. Dice aquí ¿Eh? Gálatas 3:13. Ujú. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué era eso? El paredón de la cruz era una maldición de la ley. Sí. Ve, Hecho por nosotros maldición, maldición. porque está escrito: Ujú. maldito todo el que es colgado en un madero. Usted ve porque eso era una maldición. ¿Y para qué? Y él pasó como maldición por nosotros. Él no amó el palo. Pero entonces todos aman la cruz y caigan en una cruz. ¿Quién le puso la cruz a Jesús? ¿Quién? Lo malo. Satanás y su demonio y todos los anticristos que le han puesto a ustedes la cruz para que la lleven, la besen, ve, y la pongan frente a su casa. Dije que Satanás Para que no entre. no entre. ¿Quién le puso la cruz a Si él Jesús? vivía allá adentro. ¿Quién fue que decía crucifícale? ¿Tenían a Dios aquellos que decían crucifícale? No, al ¿O otro. tenían a Satanás? Pues usted cuando adora la cruz también está pasando igual que ellos. Y es su muñeca. Ve, Que ellos hacen. porque Dios no amó, Cristo no amó la cruz a nadie, ni el cristiano ama la cruz. El Señor sí dijo, tomen su cruz y síganme. Pero ¿cuál fue la cruz que nosotros debemos de tomar? El palo cruzado. Como No. yo que me entraba a la gallera con una cruz en un bolsillo creyendo que esa cruz me iba a proteger. ¿Ve? Entonces que no me iba a salir lo malo porque yo andaba con una cruz. Pero después que uno, pero ¿quién le puso la cruz a Jesús? Fue el diablo. ¿Ve? Claro. Jesús no amó la cruz. Mire, la cruz es una maldición totalmente. Si usted la tiene frente a su casa, lo que está diciendo, aquí hay una bóveda Ya. Sí, porque donde esta familia está muerta. ¿Qué hay en una bóveda? muerto. Muerto. ¿Cuántos muertos hay en una bóveda? Balsa de muertos. No significa que todos los que están ahí tienen la muerte porque tienen una cruz. Así mismo son todos los católicos que hoy están diciendo estamos muertos Igual porque que- tengamos una cruz. Igual que como los que se pintan la cruz. Cuando Por eso van a salir mismo. de la casa, de que para que el Señor los proteja. Mire esto, ya. Ajá. Óigase, Está pintándose la muerte. óigase.
Eso es anticristo. Cristo no ama eso. Amén. Sí. Usted tiene cultura en su casa para rendirle homenaje, para pedirle. Mire lo que la Biblia le dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, dice la Biblia, que lo que enseña es mentira, ¿eh? Habacuc. 2, 18 al 20. Exacto. Dice: para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, Deuteronomio despiértate, 7:25. y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto Y a de la oro y de plata. A la piedra muda, Despiértate. despiértate. Ay del que le dice la Biblia. No, ¿verdad? Dice: cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Como los ídolos. Amén. Dice: más. Y usted se hinca dentro de ellos y le pide. Amén. Dice: mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Claro. La Biblia dice: ay del que se le adora, se le arrodilla a las imágenes mudas. La Biblia está diciendo que no. La Biblia te está diciendo que esto enseña mentira, que esto es maldición para tu casa y para tu vida. Todos esos sacrificios paganos que se hacen de procesiones, de que tengo que ir allá donde la Virgen de la Altagracia A pie. a pie, tengo que pagar este voto. La Biblia te está diciendo que no, porque todo esto es mentira. ¿Quién está oculto detrás de todo estos ídolos? Los demonios, los cuales tú reprendes sometiéndote a la escritura, sacando todos estos ídolos. ¿Y tú sabes qué dice la Biblia? Que los quemen en el fuego. Primera de Corintios 10, 20 habla de eso. Pero aquí en el Mira. libro de Éxodo, déjame leer esta parte primero. En Éxodo 20, el Señor cuando da los mandamientos, eso es lo primero que la aclara. No haga. Dice, en el 22, en el 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, Porque tú no lo has visto ni en las aguas debajo de la tierra. Exacto. Y nadie sabe cómo Son. era el Señor en ese tiempo, Jesucristo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Exacto. Vamos Entonces el Señor le da una orden aquí en Deuteronomio 7, 22, 25. 25. Para que los que tengan ídolos lo hagan y no lo guarden. Oiga la orden. La escultura de sus dioses quemará en fuego. Oiga lo que estaba diciendo. Mire, la escultura de su hijo quemará en fuego. No codiciarán plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. O quiere decir, me voy a llevar de este ídolo Ajá. un pedazo de oro. Es un peligro. Sí. Para que no tropiece en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No lo lleve a tu casa para que no sea maldito. Te está diciendo. Esa abominación en aquel entonces que se llama a Jehová tu Dios. Que Exacto. hoy es Cristo Jesús. Que hoy es Cristo. Entonces, yo voy a leer este verso bíblico antes de que, porque estamos culminando ya, Sí. que está en el libro de Deuteronomio 21, 22, con respecto a la cruz de ahorita, que antes eso era como hoy la silla eléctrica. La cruz era antes como hoy la silla eléctrica, un paredón. donde se asesinaban los peores gente. Por eso se llamaba carabela. Carabela. Entonces dice, Va de la eso no lo carabela. digamos nosotros, eso lo dice la Biblia. Para aquellas personas que guardan la cruz en un bolsillo y que andan con ella colgando. Vea, usted anda con la muerte colgando. No diciendo Dice- yo soy muerto. Dice, Deuteronomio 21, 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarán el mismo día,
porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminará su tierra, que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Vea lo que dice, que el que haga un crimen, que lo colgaran de un madero. Eso era lo que se usaba en la antigüedad. Amén. Sí, porque ese era, por eso dice Jesús que se hizo Sí. maldito y la Sí. maldición, maldito todo el que colgado De un madero. porque pues el delito fue que te llevó ahí. Exacto. ¿No? ¿Verdad? Entonces, él sin tener delito fue y lo llevaron ahí sin delito. ¿Ve? Para pagar el precio por nosotros, los que estamos Sí, llenos de delitos. pasó como un malhechor también. Exacto. ¿Ve? Porque los malhechores eran los que lo llevaban al paredón de la cruz. Por eso se llamaba Gólgota, lugar de las carabelas, o quiere decir lugar de muerte. Varón, entonces tú hay que andar con esa cruz. Está honrando a Satanás. Pero totalmente. Sí. Pero eso lo puso la Iglesia Católica. Sí. ¿Ve? Todas esas cosas lo puso la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica hemos probado, y tengamos muchas citas más para probar, pero ya de nuevo hay tiempo, de que la Iglesia Católica es 100% anticristo. Claro. No viene de parte No de hace Dios. lo que Cristo mandó a hacer, sino a lo contrario. Ellos no creen en Dios totalmente. Claro. Y lo muestra la Escritura, lo muestra que ellos no creen en Dios. No, ellos no creen en Dios. ¿Ve? Están contra Dios, contra su palabra. ¿Ve? Ellos mismos han hecho un libro para guiarse de ahí. Amén. Sí. Bien, damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos ha dado en esta tarde noche de traer este mensaje de vida, de salvación, para que usted, si está ligado a este tipo de cosas, usted se despierte, porque la escritura dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y el Amén. que puede escuchar este mensaje, que lo comparta con esos gente católicos, para que tal vez alguno salga de ese rol. Y se levante de esa tumba en la que está sumergido y sometido a través de una religión y venga a los pies de Cristo Jesús. Amén. Dios le guarde Amén. y Dios le bendiga. Amén. Amén.